identificada con el mar. La Fórmula 1 tiene esa virtud que liga el puerto, el mar y la ciudad en un solo escenario. De manera que ahí es donde apareció también como un ángel protector y providencial la Guardia Civil, que le permitió a Pepe Navarro hacer 2 o 3 viajes, 2 o 3 excursiones aéreas, gracias a las cuales tenemos, por un coste muy reducido, una visión magnífica de la ciudad vista desde el aire. Es un libro completamente nuevo. Secreto a voces es un libro nuevo en el que las fotos son todas distintas a las de la primera edición y los textos también desde el primer párrafo. Además de agotarse en las librerías, aquel libro se quedó atrasado en el tiempo desde el punto y hora en que la ciudad ha ido cambiando, como suele hacerlo, a una gran velocidad. Porque esta Valencia nueva, esta Valencia que muchas veces nos desborda, incluso a los de dentro, tendrá polémicas, sufrirá la crisis, pero sigue cambiando cada día hasta hacerse irreconocible 2 años después, que era el riesgo que yo temía con los retrasos que ha sufrido también el libro que ahora estamos presentando. Ya he comentado que los sobrevuelos, las fotos aéreas son nuevos, ya he comentado que hay espectaculares imágenes de la ciudad y perspectivas de la Fórmula 1 que antes no estaban en el catálogo de asombros de Valencia, y si ahora damos cabida en el texto, por mi parte he querido reflejar también las novedades que se están produciendo día a día en esta ciudad de Valencia de clara vocación turística. Fijaros que viene mucho turista joven que busca y selecciona sus destinos turísticos a través de su teléfono móvil, que ya no usa las tradicionales agencias de viajes, ni siquiera está usando los tradicionales hoteles que conocemos, sino que utiliza otros tipos de establecimientos que hay también